Accediendo a gentiles pedidos, vamos a volver sobre un episodio que contamos hace algún tiempo, bastante, pero bueno, que es la historia de la expulsión del paraíso, ¿eh? Desde luego no vamos a ir a las fuentes usuales, sino que vamos a recurrir a comentarios posteriores a la Biblia, comentarios eruditos, documentos posteriores, a textos midrásicos, la midrash, la literatura rabínica, ¿no? Bueno, las midrash tenían forma de exposiciones exegéticas agregadas a los versículos de la Biblia, y fueron recopilados y escritos desde el siglo II después de Cristo hasta el XII más o menos. Durante los 1000 años transcurridos tras la primera sanción de la Biblia como obra canónica, los judíos de Europa, Asia y África escribieron muchísimo, y esos escritos eran intentos por explicar la ley mosaica o por comentar episodios históricos o moralistas, o incluso anécdotas sobre pasajes bíblicos. Yo he tenido siempre muchas ganas de trabajar en ese sentido, de escribir así, de intentar esa clase de escritura, como si fuera una escritura midrásica pero actual. Pero esas son ganas que uno tiene nada más. Bien, los autores desde luego incluyen abundante material previo, no es que inventan todo. Bueno, antes de entrar en el asunto de la caída del hombre, vamos a dar un ejemplo de literatura de ornamentación posbíblica, por decir así, ¿no? De cómo una historia es enriquecida después. Ahí tiene usted en el Éxodo, se lee que los caballos y los carros de los guerreros de Faraón sería mejor decir, persiguieron a los hijos de Israel y entraron tras ellos en medio del mar. Según un midrash posterior, esa atracción se debió a una virtud divina. Dios mismo, fíjese esto, ¿no?, adoptó la forma engañosa de una yegua y atrajo a los sementales egipcios hasta el agua, donde, como todos sabemos, perecieron ahogados. Es decir, sucede lo mismo que con el helenismo tardío, donde los mitos originales son enriquecidos por adornos, episodios laterales, a veces son enriquecidos y otras veces arruinados, ¿no? Un ejemplo es la historia de Eros y Psique, que no pertenece a los mitos griegos originales, sino que es un agregado, una invención casi de autor de la época helenística, ¿no? Antes de entrar en el asunto de la caída del hombre, que es lo que nos está reclamando este oyente, que me encontró el otro día en Montevideo, quisimos hacer esta aclaración técnica, ¿no? Para que no nos pregunten después de dónde sacaron eso. Dice, ¿cómo? Si yo no leí nada, no es lo que yo leí, no es lo que me contaba mi abuela, ¿qué va a decir el cura del lado de casa? ¿Qué es eso? Pues son literaturas midrásicas. Bueno, vamos a la versión, sus comentarios, sus extensiones, sus adornos. Empezamos. Dios permitió a Adán y a Eva que comieran de todos los árboles de Edén, excepto de los del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? Le dijo, si los probás, o incluso si los tocas, te morís. Bueno, llegó, como saben ustedes, la tentación de la serpiente, que dijo que Dios sabía muy bien que el día en que comieran esos frutos Adán y Eva serían como dioses. Eso dijo la serpiente, ¿no? Entonces llegaron los mordiscos imprudentes, y después del mordisco Adán y Eva se miraron, se dieron cuenta de que estaban desnudos, tomaron unas hojas de higuera y se taparon. Vino el enojo de Dios, la maldición a la serpiente, la maldición a Eva, todo eso, los dolores del parto, maldición a Adán también. Trabajarás la tierra, qué sé yo, con fatiga sacarás los alimentos del suelo todos los días de tu vida, etcétera, etcétera. Dios fue indulgente respecto a la vestimenta. Como las hojas de higuera eran demasiado frágiles para una labor tan ardua como taparse, él mismo les cosió a Adán y a Eva unas túnicas de piel, y una vez que realizó ese trabajo ahí los echó.
Estas túnicas de piel hicieron que alguien dijera con mucha gracia, y ya me olvidé quién, que la profesión más vieja del mundo no es la prostitución, sino la sastrería. Ahora bien, hay un midrash sobre la obra de Dios en la creación atribuido a Eliezer ben Hircanos, un sabio palestino que vivió allá por el siglo II. Cuenta lo siguiente acerca de este momento que hemos contado antes, la tentación. Es decir, lo contamos tal como se cuenta siempre, y ahora vamos a ver lo que dice Eliezer ben Hircanos. Él dice lo siguiente: la serpiente, siempre mentirosa, empujó a Eva contra el árbol de la ciencia. La empujó e hizo que lo tocara. Y le dijo: no habéis muerto después de tocar este árbol, ni moriréis tampoco después de comer sus frutos. Todos los seres anteriores son gobernados por los posteriores. Tú y Adán, que fuisteis creados los últimos, gobernáis el mundo. Bueno, comed y sed sabios, para que Dios no envíe nuevos seres que usurpen vuestro gobierno. La verdad es que tras el empujón, cuando los hombros de Eva rozaron el árbol, lo primero que ella vio fue al ángel de la muerte que se acercaba, y tuvo la certeza de que iba a morir. Y le sucedió una reacción que aparece velada en el Génesis. Eva supo que iba a morir y que por lo tanto Dios iba a dar a Adán una nueva mujer, y entonces decidió convencerlo para que comiera con ella, de modo que murieran juntos. Eva entonces tomó un fruto y comió, y luego, llena de lágrimas, suplicó a Adán que la acompañara en su desventura. Dice el Midrash que después de que Eva comió, Adán le sorprendió la desnudez de la mujer, porque su piel exterior, que era, como sabemos, una fina lámina de luz pulida, había desaparecido. Che, ¿dónde está la lámina? Pero aunque la belleza de su cuerpo interior, brillante como una perla blanca, lo encantó, luchó largo tiempo con una tentación nueva, que era la de comer y unirse a ella. Entre tanto, tenía en la mano, no sé si era la manzana, el fruto que fuera, ¿no? Por fin Adán dijo: está bien, prefiero morir a sobrevivirte. Y pensó también que de ningún modo podría consolarse con otra mujer. Entonces probó el fruto. La piel de luz exterior de Adán también desapareció, y siguió a aquella mujer que lo deslumbraba en su destino. Algunos dicen que Adán, al comer el fruto, obtuvo el don de la profecía. No lo sé. También dicen que cuando quiso tomar hojas para tapar su desnudez, los árboles lo rechazaron por haber desobedecido al Creador. No obstante, el árbol de la ciencia le permitió tomar algunas hojas, dando su aprobación al hecho de que prefiriera ser sabio a ser inmortal. Cuentan que Eva persuadió más tarde a todas las bestias y a todas las aves, a todos los animales, para que probaran el fruto. En realidad hubo una excepción: el prudente Fénix, que no quiso comer y que es inmortal todavía. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso el primer viernes. El primer sábado, Adán descansó y pidió compasión a Dios. Al caer el sol fue al Alto Gijón, el más impetuoso de los ríos, y allí hizo penitencia durante 7 semanas, de pie, en medio de la corriente y con el agua hasta la pera. Hizo penitencia hasta que el cuerpo le quedó blando como una esponja, imagínese. Después un ángel fue a consolar a Adán y le enseñó a usar las tenazas de forja, el martillo de herrero, también a marcar los bueyes. Bueno, después de todo tenía que empezar a laburar, ¿no? El relato del Génesis es un comentario interesante en el que las labores agrícolas constituyen una maldición impuesta al hombre por causa de la curiosidad y la desobediencia, Pero esto expresa un antiquísimo punto de vista mediterráneo que consideraba el trabajo físico como una cosa, como un castigo. Esto aparece también, desde luego,
en otro amigo de este programa, el finado Hesíodo, que también consideró que la agricultura, en los trabajos y los días, ¿no?, que era un mal impuesto a la humanidad por dioses despiadados. Los griegos nunca salieron de esa idea. Todo lo que se hacía con la mano, lo hemos dicho muchas veces aquí, era una expresión degradante. Lo banáusico se oponía a lo agonal, que era lo que uno hacía por puro gusto y sin afán de lucro. Así que en ese sentido no eran los griegos muy amigos de los trabajadores. Contemos para terminar, una posible fuente de la caída del hombre. Se trata de la fuente extranjera, quiero decir, una fuente no hebrea. Se trata del mito acadio de Adapa, que parece una asociación de no sé qué, ¿no? Esto fue descubierto, si bien es un mito de Acad, que ya sabe, estamos hablando de la media luna, de la Mesopotamia, estamos hablando de la región del Éufrates y el Tigris, los países de Sumer y Akkad. Sin embargo, fue descubierta esta tradición en una tablilla de Tel el Amarna, que era la capital del faraón Akenatón de Egipto. Una capital que duró poco, duró solo el reinado de Akenatón, ¿no? Una ciudad construida, además, como La Plata. Quiero decir, no que fue creciendo desordenadamente, sino que fue construida y diseñada, proyectada por orden del faraón. E incluso, como fue destruida minuciosamente, podemos reconstruirla, porque quedaron los cimientos. Se ve perfectamente cómo era el plano de la ciudad, cosa que en ciudades que fueron decayendo y fueron reemplazadas por construcciones posteriores en el mismo lugar, etcétera, ya resulta más difícil. Una pizzería construida en el Cairo, bueno, el Cairo no es un ejemplo, pero una pizzería que construyen hoy en cualquier lado está construida sobre algo que había antes, y antes había otra cosa, y antes otra. Ahí tiene usted el lío de Troya. Cuando Schliemann descubre la locación de Troya, pero también descubre que hay 7 o 11, qué sé yo, ciudades construidas en el mismo lugar, todas una arriba de otra. Y no sabía cuál era la Troya que él estaba buscando. Aquí en Tel el Amarna, en la capital de Akenatón, el faraón que cambió su nombre, antes se llamaba Amenofis IV, y después cambió de religión y se puso Akenatón. Bueno, ahí encontraron una tablilla que dice esto, Adapa, hijo de Ea, un dios que nombramos a veces, el dios babilónico de la sabiduría, fue el que enseñó a Utnapishtim a hacer el arca, ¿no?, al Noé babilonio. Bueno, Adapa, el hijo de Ea, fue atacado por un pájaro mientras pescaba. Estaba pescando y un pájaro lo atacó. Y él agarró no sé qué, le tiró un piedrazo y le rompió un ala al pájaro. Pero el ave resultó ser nada menos que el viento del sur. Mirá qué mala suerte tienen algunos. El viento del sur, una divinidad considerable. Ea, el dios de la sabiduría, llamó a Adapa, su hijo, y le advirtió que por haber disgustado a Anu, el rey del cielo, que era muy amigo del viento del sur, los dioses le iban a ofrecer una comida y una bebida, que no eran otra cosa que el morfe y el escabio de la muerte, y que debía rechazar esa comida. Le dijo: hijo mío, me ha enterado, ya sabes que yo soy dios de la sabiduría aquí, y que naturalmente tengo mis contactos, me he enterado que los dioses que están cabreiroa porque le rompiste un ala al viento del sur, te van a dar una comida y una bebida que es la de la muerte, rechazada. Pero no, el dato fue malo. Adepa, cumpliendo la orden de su padre, rechazó esa comida, pero esa comida no era la de la muerte, sino la de la vida. Eran el pan y el agua de la vida. Y desde entonces Adapa fue mortal. Se murió. ¿Qué va a hacer? Para descanse. Esta historia proporciona casi el tema de la disputa entre Dios y la serpiente acerca de las potestades, los frutos del árbol de la ciencia.
Digo yo. ¿A quién quiere dedicar esto? A mí me gusta Adán hoy, ¿eh? Sí, venimos bien con Adán, porque hay algo que parece estar en ambos relatos, Alejandro, en el midrásico y en este último babilónico, que es que la sabiduría parece ser la enemiga del paraíso, con lo cual parece ser que para estar en el paraíso hay que pagar el precio de la ignorancia, y en ese sentido yo también me juego por Adán, me juego por Eva y me juego por Odín, mentado el otro día en el estadio, que pagó con un ojo de la cara cierto lugar de sabiduría. Todo tiene un costo y la sabiduría también lo tiene a los que lo pagan, Alejandro. Y Adán aquí estuvo bien también con la mina. Sí. Porque dijo, bueno, si ella es mortal, yo también soy mortal. Como decía en su epitafio, ¿recuerda usted? Claro, el paraíso estaba donde ella estaba. Así que, si ella no está en el paraíso, ya no será el paraíso. Extraordinario ese, ¿eh? Y además por decisión lo hizo, nada que le pasó, que no sabía, que se confundió, que se puso como loco con 2 cañas y después se arrepintió como nos pasa a todos nosotros. Claro. No. Y si se arrepintió después, mejor todavía. Sí. A mí me parece que son más admirables las decisiones que uno toma y de las que luego se arrepiente, pero aún así debe seguir pagando las consecuencias. Es decir, pagar las consecuencias de algo que nos sigue gustando, bien está. Pero pagarlas de algo que ya no nos gusta es extraordinario, es un gesto de dandismo y de integridad. Está bien, ya no me gusta más, pero pero yo ya elegí, me comí la manzana. Claro. Ahora me doy cuenta que no debía haberla comido, bueno, pero ya está. Mozo, la cuenta, pago yo. Asuma. Pago yo. Cóbrese. Bueno, y esto va en contra de aquellos que no se hacen cargo de nada, que no se hacen cargo de ninguna decisión que toman, que no toman, de lo que les pasa, de lo que no les pasa, que viven por la vida y no te conozco. Gente que anda por la vida enojado, Alejandro, pues generalmente digo, porque le echan la culpa de todos los demás sin poder hacerse cargo de nada. Tal cual usted bueno, dice. Así que esta es a los que se hacen cargo. Así que, ¿te gustó? Bueno, hacete cargo. Muy bien, vamos a escuchar un tango en homenaje a Eva, que es La Solita. Es una milonga, ¿no? Una bellísima milonga que vamos a escuchar en la versión de nuestra María Marta Pizzi. La Solita porque Eva estuvo solita mucho tiempo. No solita sin hombres, solita sin mujeres. No, pero aparte digo, ese debe haber sido su temor cuando tocó el árbol y vio venir al ángel de la muerte. Claro, ¿no? Si yo me voy a morir y ¿qué pasa? Me voy a quedar solita, realmente. Bueno, claro, que solo se quedan los muertos, dijo nuestro querido amigo. La Solita en la interpretación de María Marta Pizzi con la guitarra del querido Horacio Burgos.